Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Bendiciones, hoy tenemos un reencuentro más en su programa, en la palabra, texto y contexto. Al mismo tiempo saludar a todos nuestros hermanos en la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja y a todos nuestros hermanos también que son parte del programa por medio de la televisión y también por medio de las diferentes plataformas virtuales. Que la gracia del Señor sea creciendo en cada una de sus vidas. En esta ocasión también contamos con la presencia de nuestro hermano Daniel Requis Bonilla de la ciudad de Yanahuanca, provincia de Alcides Carrión, departamento de Cerro de Pasco. Pastor Julio, hermanos en Cristo, para mí es una bendición estar en su programa, La Palabra, Texto y Contexto. De igual manera quiero enviar un saludo muy especial para la Iglesia Presbiteriana allá en la ciudad de Rioja. Pastor. Bien, ahora tenemos una secuencia en el programa que venimos siguiendo, en lo cual nos estaremos enfocando acerca de la esencia de Dios. En el tratado anterior nos estábamos enfocando acerca del carácter de Dios y hoy continuando pues vamos a tener una perspectiva de tratar de dar a conocer esa naturaleza de Dios. Iniciamos orando, pastor. Amén. Damos este inicio con una breve oración. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por este espacio y este tiempo que tú nos permites dirigirnos a tu persona y también al mismo tiempo hablar de tus grandezas a toda la audiencia que en este momento va, Señor, ser participante o está conectada vía línea en este preciso instante. Todas estas cosas lo encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Guíanos, ilumínanos y toma el control de todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. La esencia de Dios, pastor. Yo creo que este es un tema fundamental en la vida cristiana, porque nosotros podemos ver cómo es que se han desatado nuevas sectas. Podemos ver cómo, por ejemplo, los testigos de Jehová empiezan a avalar que solo es Jesús, ese movimiento de solo Jesús. Y todo esto ocurre, pastor, porque no han entendido la esencia de Dios. Y a mí me gustaría iniciando preguntando, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su esencia, pastor? Primeramente, responder al primer argumento que estás sugiriendo acerca de quién es Dios. Es una parte que siempre me llamó la atención. ¿Quién es Dios? Y si hablamos acerca de Dios, la palabra o el término Dios en primer estado escapa de nuestra razón, de nuestro entendimiento, porque no podemos estudiar a Dios, de agarrar un bisturí, como hace un médico en el ámbito de los estudiantes de medicina, y realizan el estudio del cuerpo, porque Dios, en la Escritura, Jesús mismo, siendo Dios, la parte visible de Dios, Jesucristo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 24, lo menciona de una manera interesante. Miren lo que nos menciona y nos dice la palabra del Señor.
versículo 24. 24 de Juan. Aquí está. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es un punto que un poquito hemos tratado en el tratado anterior acerca del carácter de Dios, pero lo estoy enfatizando porque es la persona misma de Cristo hablando una verdad absoluta, que Dios en sí, en su naturaleza, es un espíritu en su esencia misma, ¿no? Es un ser espiritual. Ahora que esa esencia no solamente es un espíritu, sino que tenemos que profundizar en esto, en su qué conforma esa naturaleza de ese espíritu. ¿Me dejo entender? Amén. Yo estaba investigando un poquito de ello y me di cuenta también, pastor, que en su naturaleza, el origen de esta palabra se refiere a dos cosas. La palabra espiritual habla de espíritu y también está hablando ahí de aliento, refiriéndose a que no tiene forma. ¿O cómo lo entiende usted, pastor? Claro, entendemos por la misma persona que Jesús lo menciona y lo presenta a Dios y le dice, ¿no?, que es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es un espíritu. Se entiende que Él no es un ser físico, un ser corporal como nosotros, es un ser espiritual que nosotros le podríamos atribuir existencia a todo aquello que tiene un principio, ¿no? Pero Él está por encima de ese principio de la existencia, Él coexiste por sí mismo. También enfocándonos en su estado de Él como Dios, de que, como te dije, una de las cosas que entendemos cuando hablamos el término Dios, una de las cosas es que escapa de nuestra razón. ¿Cómo definimos entonces a ese Dios? Dios es Dios, no hay una explicación acerca de Dios, no podemos comprenderlo, no podemos estudiarlo, no podemos desquizar a Dios y abrirlo y tener una explicación de decir Dios tiene estas funciones como tiene el cuerpo humano, ya que Él no es un ser físico. Pero acá entra un gran dilema, ¿no? Como su Hijo, creciendo Dios, Cristo, Él tomó esa forma humana. Eso es uno de Esa es la forma visible de Dios. Esa es la forma visible de Dios, sí. Y como usted lo decía, pastor, el definir a Dios es algo imposible, ¿no? Puesto que tenemos una mente finita, limitada, es como tratar de meter este infinito Dios en nuestra pequeña mentecita, ¿no? Y hay algo que, una de las formas que definimos a Dios es un ser eterno. Dios es eterno. ¿Podríamos decir que el hombre es eterno? El hombre eterno, bueno, hablando. Yo me refiero más eterno porque el hombre tiene alma y espíritu, y más adelante cuando el hombre elige el bien o el mal, elija a Dios o no, al final su alma y su espíritu y su cuerpo van a seguir viviendo. Entonces ¿es correcto decir el hombre es un ser eterno como Dios lo es? La eternidad tiene una definición, ¿no? La eternidad en sí involucra el ser de Dios, que es parte de su ser, que conforma su naturaleza como espíritu, que nos distingue con nosotros, que nosotros tenemos una transmisión de vida transmitida, como fue en el caso de Adán, que era un cuerpo, más claro, inerte, sin vida, que Él infunde aliento y desde ahí Él toma vida, que entonces tuvo un principio, ¿no? El hombre en sí tuvo un principio de existencia o de origen y tiene un final. Igual en el asunto angelical, ¿no? Los ángeles tienen una naturaleza que se habla que muchas veces que son eternos por el estado de que ellos están en un cuerpo espiritual. Pero ellos se podría decir que están en un estado de tiempo distinto al nuestro por la razón de que solamente la eternidad
la eternidad en sí, está dentro de la naturaleza de Dios, que Él se atribuye como un ser inmutable. Entonces, hasta este punto podemos decir que solamente hay uno que es eterno y es Dios, ya que los ángeles tienen un principio, sí, tienen mientras un que Dios no lo tiene. Exactamente. Entonces podemos definir a Dios quizás en una breve parte diciendo que Dios es un ser eterno y es un ser invisible. Y usted empezaba a hablar de un tema fundamental, que es Dios se hace visible a través de Jesucristo. ¿Cómo más se puede argumentar ello, pastor? ¿Y cómo podemos verlo en la Biblia? ¿Por qué se le considera la parte visible de Dios? Uno de los argumentos que mucho me gusta fue el libro de Colosenses. Sí, vamos a ir al libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 15, con todos los que nos están siguiendo en el programa. Colosenses 1.15, sí, aquí lo ubiqué, muy bien. Colosenses 1.15 nos dice de la siguiente manera, hablando acerca de la persona de Cristo o del Hijo de Dios, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible. Cuando habla de imagen está hablando de la parte que es visible de parte de Dios, o sea, Cristo es, como te digo, si yo quiero conocer a Dios, quiero entender su esencia, quiero entender su naturaleza, la única manera que puedo apelar a ese Dios invisible, justamente el versículo que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y ahí está dando la respuesta. No dice que Jesús mismo lo atribuye, ¿no?, como un ser que es espíritu. Entonces entendemos este punto, que en Cristo, en su persona, se encuentra ¿qué cosa? Toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios se encuentra ¿qué cosa? Incorporada o manifestada en la persona de Jesús. Y a mí me viene algo a la mente, pastor, que Juan 1.14 empieza a decir, y vimos su gloria, y vimos al Dios a través de Jesús. Pero a mí me viene algo a la mente, pastor, cuando habla en Lucas el capítulo 24, verso 39, cuando Jesús ya después de la crucifixión y llega en la resurrección, Jesús dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, papá Tibet, porque ya no soy más espíritu. ¿Cómo podemos entender esto, pastor? Porque aquí habla de un cuerpo glorificado. ¿Cómo podemos entender a Dios el Padre, un ser invisible? Quizás no podemos verlo, pero ¿cómo podemos entender que el Hijo, siendo el mismo Dios, es la parte visible y llega hasta tener un cuerpo glorificado? ¿Cómo enseña eso la Escritura? Quisiera, para responderte un poquito ampliando este versículo y contestarte el caso de Lucas, detenernos un instante, a ver si me lo lees. El mismo libro en Colosenses, el 2.9. Colosenses 2.9, que es una contraparte que nos ayuda a sopesar este asunto de Dios, su naturaleza, su carácter, su esencia. Amén. Colosenses 2.9 dice, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Sí, en esta traducción nos dice de la siguiente manera, en la Reina Valera, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo dice la textual? Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Al mismo enfoque, que en Él se encuentra ¿qué cosa? Todo lo que es Dios mostrado en Jesús. O sea, en Él está Cristo, primeramente, antes de pasar al otro punto, en Cristo, cuando Él fue incorporado a este mundo, o se sometió a vivir en un cuerpo, estaba inmiscuido en Él, su naturaleza 100% siendo Dios y 100% siendo hombre. Que este versículo nos define pues con mucha precisión, ¿no?
porque dice que en Él habita corporalmente, o sea, corpóreo, físicamente. ¿Qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. Cuando hablamos de deidad, nos estamos refiriendo justamente a Dios, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que conforman esa deidad o esa plenitud de la esencia de Dios. Entonces, como dice Colosenses, simplemente podemos entender a Jesús como la imagen visible de Dios. Sí, En eso se resume. Y justamente en Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Juan 1:18, muy bien. El versículo que me está citando nos dice: nadie vio jamás a Dios, que nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. ¿En qué sentido entendemos esto? En un sentido de que no se puede ver a un Dios que fue autor de toda la materia y también del mundo espiritual, que escapa de que los cielos y la tierra puedan contenerlo. Justamente sería imposible aparte visualizar a un ser espiritual, y fue necesario justamente que la persona de Cristo lo diera a conocer. Por eso Juan en el mismo versículo nos dice, ¿no? Y que Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo, o sea Cristo, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hay algunas traducciones que lo traducen: el unigénito Hijo, quien es Dios, lo ha dado a conocer. En que esta traducción de la Reina Valera no hace ese enfoque. No sé cómo lo traduce la textual. La textual lo traduce así: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Ese versículo de la textual es matador. El unigénito, ¿qué dice? El unigénito Dios. El unigénito Dios. Wow. Está hablando de que simplemente son uno, no los está dividiendo. Ajá, el unigénito Dios, que habla en sí de su esencia. No vamos a enfocarnos en el asunto de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en sí está hablando de esa deidad corpórea, mostrada en quién, en su totalidad, en la persona de Jesucristo. En un momento decías, pastor, que Dios, el Creador, y cuando iniciaste dijiste Dios, un ser espiritual. A mí me llama la atención, y esto rompe por completo la idea del ateísmo o incluso de la ciencia, porque ellos se preguntan cómo un ser espiritual puede crear algo material. Pues eso muestra a Dios como algo que trasciende lo humano, algo que trasciende los límites de la naturaleza. Y hablabas, pastor, de que Dios se revela al hombre a través de Jesús, es la parte visible. Pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que Dios se ha manifestado al hombre? ¿Cómo es Dios que se ha mostrado al hombre? ¿Cómo se ha manifestado en Dios? Ya, para avanzar a ese punto, hay un punto que me preguntaste, que es pasado al Evangelio de Lucas. Quisiera no obviarlo por la audiencia, que se van a quedar con ese interrogante de cómo que ese Dios. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Cómo un Dios es algo espiritual puede crear algo material? ¿Cómo es posible que un ser espiritual que no podemos ver, que muchas veces tenemos en la mente de que algo espiritual no puede tocar lo material? Pero ¿cómo es que ese Dios espíritu puede crear algo que sí nosotros lo podemos tocar? ¿Cómo es que de la nada Él crea todo lo que vemos? No quiero decirme del asunto del tratado, pero si hablamos de un Dios, se entiende que Él sobrepasa los límites de la razón, sobrepasa los límites en sí se le llamaría Dios. Justamente se le llama Dios porque su naturaleza no está limitada a la materia, o más claro, Él está por encima de las leyes de la física
Espacio y tiempo. Está más claro, está por encima del espacio y tiempo, porque Él es el autor. Si Él no pudiera crear esos estados, o no hubiera podido crear, o estuviera limitado a eso, entonces dejaría de ser Dios. ¿Me dejo entender? Claro. Sería un ser como un ángel que se le podría atribuir, o a cualquier Dios que usted le pueda atribuir, pero estaría limitado a ciertas limitaciones. Justamente para hacer que Él sea Dios, tendría que justamente estar por encima de toda la creación, y en este sentido Él fue el causante de la existencia de la materia. Hay un libro de un autor que sé en este momento el nombre de este físico, no es Archibald Wheeler, pero el libro se llama Los tres primeros minutos de la creación, que trata de explicar, y en sus planteamientos atribuye, ¿no?, cómo es que vemos tanta belleza en los cielos y que todo de pronto va a terminar en fuegos artificiales, o que todo va a desaparecer. Y justamente vemos ahí los límites o los linderos de la ciencia, de la física, que justamente tienen ciertos topes donde hasta ahí llega la razón y no se puede tener una explicación más allá. Tenemos también el principio antrópico, que el principio antrópico es uno de los puntos que nos ayuda a entender el orden que tiene el universo, las leyes físicas, la gravitación de la Tierra, ¿me entiendes?, su traslación y todo ese diseño que se puede decir que muestran o dan detalles de la existencia de un ser. Wow. Un poquito deteniéndonos en ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo explicamos esa parte inmaterial de un Dios que es, más claro, inmaterial con la materia? Quiero compartir este pequeño fragmento, aprovechando la ocasión, ¿no? Por ejemplo, para un literato, para los que les gusta la literatura, escribir una poesía, o más claro, siendo más exacto, definiendo desde el aspecto de la materia. Materia se le entiende como en 4 estados en el ámbito de la astrofísica o de la física. Por ejemplo, la energía nuclear débil o de corto alcance, o la energía nuclear fuerte o de largo alcance. La otra es la gravitacional y la electromagnética. Las dos primeras que mencioné se encuentran en las estrellas o se encuentran en el universo. Y esas 4 energías conforman la totalidad de la materia en el mundo o de todo el universo. La pregunta del millón es, si alguien es ateo y me está oyendo, ¿cómo es que esas 4 energías pueden componer la belleza de una poesía? Podrían hacerlo. Tú estudias arquitectura y sé que me entiendes el asunto, ¿no? El asunto es complejo. Puede componer esas 4 energías que son materia, la belleza de componer la prosa que tiene una poesía. Para un físico, una poesía es solamente un poco de tinta derramada en unas cuantas hojas, porque hasta ahí llega su razón. Para un poeta es una expresión interior del alma que hace enfoque a esa esencia que le fue transmitida en el principio del hombre. Esa transmisión de expresar belleza, de expresar bien. Me dejo entender. Y vemos ahí justamente la esencia de Dios interactuando en la parte material, en la parte física, donde Dios está
justamente mostrada primeramente en la belleza del hombre, en la creación que deja sellado su carácter, en cierta manera que él es un océano y de atributos y de esencias, y nosotros somos una gota de él y expresamos justamente esa expresión de belleza y bien, que no es un asunto que la materia me dio esas esencias de que yo compongo una poesía, sino vemos ahí ese vestigio de Dios en nosotros. Wow. ¿Me entiendes? Podemos ver a Dios a través de la creación, todo lo que hay, cada cosa que encontramos a nuestro alrededor está mostrando el poder de Dios, la majestad de Dios, y está mostrando su esencia, ¿verdad? Y hay algo que a mí me llama la atención, pastor. ¿Habrá alguna persona o alguien que haya podido ver a Dios mismo en su esencia misma? ¿Cómo es que Dios se ha manifestado al hombre a través de todo el tiempo? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cómo es que Dios se ha manifestado si Dios es espíritu y no lo podemos ver? ¿Cómo es que se ha manifestado al hombre? Es una pregunta un poco compleja, sí, muy interesante. Yo sé que va a ser de mucha utilidad tu pregunta a los que nos están viendo por la plataforma, sea vía TV o por internet. ¿Cómo es que Él se ha manifestado? Hay un principio, creo que lo encontramos en el libro. Hay varias partes así, pastor, donde se lee en la Biblia que el hombre ve cara a cara a Dios, o cuando leemos la Biblia donde Moisés habla cara a cara con Él. Sí. Pero yo quisiera preguntar, ¿habrá visto al Dios mismo, la esencia misma de Dios? Porque si es un Dios invisible, ¿cómo es que Moisés lo podía ver? Ahí va tu pregunta, lo entendí. El enfoque que me planteas, en sí, los escritos que tenemos, que hemos mencionado, ¿no? De tanto de Colosenses 2:8, que habla, dice que en él habita la parte corporal de Dios, la plenitud, claro, pero restringida en cierta manera en el caso de Jesús, ojo con lo que estoy diciendo, restringida en cierta manera, porque si Jesús se hubiera mostrado tal como Él es en toda su gloria, hubiera sido imposible que los hombres lo puedan contemplar. O sea, Él en cierta manera, como siendo Dios, no sé cómo lo hizo, pero incorporó esas dos naturalezas en sí mismo, de la parte hombre y la parte Dios, para carear y hablar y dar a conocer a Dios, porque en sí, si Dios se diera a conocer en su esencia propia, tal como Él es, no habría hombre que quede para contarlo. Me dejo entender, o sea, seríamos fulminados por sus atributos, de su santidad, de cómo Él en sí es, por su misma esencia, de que Él es luz. Seríamos consumidos por esa luz que escapa de la luz que nosotros conocemos en la razón y palpamos con nuestra vista, ¿no? Que justamente que hasta ahí hay ciertos puntos en que nos limitamos de conocer que en sí, como te dije, no se puede agarrar un bisturí y escudriñarlo en su totalidad hasta el punto que Él se ha dado a conocer, hasta donde Cristo lo dio a conocer. Es lo que conocemos de ese ser que escapa de nuestro razonamiento y lógica que tenemos. Hay algo que me viene a la mente, pastor, es cuando Isaías, el capítulo 40, habla desde el versículo 12 hasta el 32, empieza a hablar de ese Dios incomparable, ¿no? El título empieza a decir ahí, el Dios incomparable de Israel. Y ahí empieza diciendo en el versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Con sus palmos midió el cielo. Y en una parte dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Mostrando que Él es un ser invisible y que por más que el hombre sea tan bueno en reflejar algo, es imposible que pueda mostrar a Dios y decir, como usted lo decía, tomar por partes y decir, así es Dios, este es Dios, este es Dios. Es imposible. Y pastor, pasando un poquito más, me viene a la mente algo que Moisés le dijo a Dios cuando en un momento en Éxodo 33
Moisés le dice, Señor, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, Moisés, ningún hombre me ha visto, porque aquel hombre que me vea morirá. Entonces mi pregunta va, ¿cómo es que Dios se ha revelado a los hombres si alguien que le pueda ver frente a frente moriría? Porque yo veo, pastor, en Éxodo 33:11, si lo leo, sí, en esta versión dice, y Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Y mi pregunta va, ¿cómo es posible que Moisés al principio le diga, Señor, déjame ver tu gloria? Y después Dios le diga, Moisés, si tú me ves, si tú ves mi esencia, vas a morir. ¿Y cómo es que en el versículo 11 del capítulo 33 dice la Biblia que Moisés hablaba con Yahvé cara a cara? El interrogante del rostro de Dios. Ya, esa historia tiene un inicio, ¿no? Primero inicia con Moisés en la zarza, cuando estaba ardiendo, y donde le dice, Señor, quiero saber tu nombre y quién eres. Y él le contesta, yo soy el quien soy, haciendo atribución a un estado continuo, a un estado presente de su propia naturaleza, Claro, incambiante, ¿no? Que nunca cambia. Pero luego la situación se tornó un poco más compleja en el versículo que tú me citas, de que él que le quiso ver su gloria. ¿Me lo lees de nuevo, por favor? Éxodo 33:20 dice así. Dijo también, Moisés le dice en el versículo 19, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice en el versículo 20, dijo también, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Ajá, ya, en versículo 19 dice, y le respondió yo haré pasar todo mi bien. Eso es lo que menciona el versículo 19, 33. El 20 le dice, el versículo más antes, el versículo 18, dice, Moisés le dice, te ruego que me permitas ver tu gloria. Ahora sí me ubiqué. Justamente, Cristo en el Antiguo Testamento, siendo práctico en este aspecto, tiene, si no me equivoco, puede que me equivoque en un número, tiene alrededor de 78 apariciones en el Antiguo Testamento, que los definen algunos como cristofanías, otros lo han atribuido como teofanías, que hablaban acerca de qué, de la parte visible, como que sombras que se estaba mostrando de Dios a través de Cristo. O sea, primeramente, cuando acá le dice en el versículo 19, le respondió, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente con el que seré clemente. Y dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Quiero enfocarme en ese detallito. Primeramente, en el asunto de que Moisés quiso ver el rostro de Dios, y era imposible, como dice Juan, o Juan 1:18, que nadie lo vio a Dios jamás. Claro. ¿Cómo entonces enlazamos ese asunto? Si Juan dice que nadie vio a Dios, pero Moisés aquí entra en el detalle que quiso ver a Dios, y Dios le contesta que él haría pasar todo su bien, toda su gloria, pero que no vería su rostro. ¿A quién exactamente vio Moisés? Eso. ¿Cómo? ¿O es que eso muestra que no vio la esencia misma de Dios? Más claro, lo que Moisés estaba viendo fue ¿qué te digo? Vio la gloria de Jesús, la parte visible de Dios. O sea, como dice, tendré misericordia, ¿quién tendré misericordia? ¿Y qué le dice? Haré pasar toda mi gloria, le responde en el versículo 20.
pero no podrás ver mi rostro. Y él enfoca el motivo, porque nadie puede verme, porque el que me ve ya no quedaría para contar la historia. Entonces Moisés no vio en sí a Dios en su plenitud. Y algo aquí que dice, pastor, es: no verás mi rostro. Pero en el versículo 11 del mismo capítulo 33 dice: y Yahvé hablaba con Moisés cara a cara. Entonces, si no vio su rostro y su cara, hay una diferencia entre rostro y cara de Dios. Claro, fue, como te digo, una forma de, si se podría decir, de una forma de personificación, como se dio en el caso de Adán y Eva. No sé si recuerdas el caso de Adán y Eva, cuando ellos todavía estaban en su estado de no santos, claro, de no haber violentado los principios eternos de Dios. Ellos están en un proceso de que Dios tenía comunión con ellos, Dios hablaba con ellos, ¿me entiendes? Cuando ellos pecaron, se entiende que Dios se pasea por todo el huerto y los busca, en que Dios era Dios, estaba consciente de lo que había pasado. Pero en sí Dios nos estaba mostrando en toda su plenitud. Wow. Entonces, pastor, yo le entiendo a toda manera que ha expuesto, es que Dios se ha mostrado a ellos, pero en su forma visible. O sea, Jesús, de alguna manera... Porque eso es la parte que tendría armonía en la parte teológica, ¿no? Con el caso de Juan, cómo lo está presentando. Juan dice que nadie vio a Dios jamás, pero el unigénito Hijo, quien es Dios, como dice la textual, quien es Dios, lo ha dado a... Entonces Cristo, desde el Antiguo Testamento, ha tenido, como te digo, apariciones, manifestaciones, que ha ido de alguna manera dándolo a conocer a ese Dios que era inaccesible, que era imposible para acceder a Él. Justamente incluso vas a encontrar el detalle de Juan, ¿no? Cuando Juan uno introduce acerca del Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, o era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Que eso es una epopeya dentro del pensamiento griego. A los griegos el Verbo, ¿en qué consistía? Miren, más o menos es un fragmento que me viene a la mente cuando estaba de estudiante de teología en el seminario. Es esta parte que ellos entendían esto. ¿Cómo nosotros podemos comunicarnos con ese ser espiritual, ¿no? Claro. Un ser que está fuera de su razón. Y ellos aplicaban esta aplicación de la caverna, ¿no? Donde en la caverna, en el principio, la luz de la iluminación que puede haber de la ciudad puede en cierta manera ayudar como un reflejo en el inicio de ese proceso, de ese camino hacia Dios. Claro. Y tú vas avanzando, y eso sí lo practiqué de niño. Una ocasión estaba viajando, transportándome de niño del distrito donde yo vivía hacia el cerro donde estaban unos familiares, y en el proceso del viaje la luz refleja hacia el cerro. No puede haber luna, pero esa luz inicial refleja. Pero llega un momento donde ya no refleja, donde todo es oscuro, y eso es lo que ellos aplicaban, donde ya todo es oscuro, y los griegos iban más allá. Pero llega un momento donde tú ya palpas, pero llega un momento en que todo se torna tinieblas, todo se torna oscuro, donde ya no puedes ver nada. ¿Cómo hacemos ahí para llegar a Dios? Entonces ellos decían, es imposible, no era imposible llegar a ese Dios y entender quién es ese Dios. Y justamente entonces ellos atribuyen, necesitamos un verbo, y ese verbo era un puente o un guía, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Más que puente, un guía, el que les permita o les tome de la mano y les lleve hasta Dios, donde ya no haya el reflejo de la luz exterior. Me dejó entender, ya no hay el reflejo de la luz exterior que te puede ayudar en ese viaje
hasta que llegas a la oscuridad donde se torna tantas tinieblas, donde ya no puedes tú avanzar. Necesitabas de un guía que te pudiera llegar hasta ese Dios. Y es ahí justamente donde entra tal área que te digo, lo que Juan dice y les presenta, este es el verbo de Dios. Ahí sí todo cobra sentido. Cobra sentido, exactamente, es el verbo de Dios el que, donde ya todo se torna oscuro y ya no ves nada para llegar a tu destino, que ahí retrocedían ellos y decían, no se puede. Juan les está presentando, Él es el verbo, el puente, el guía, el que les va a tomar de la mano y les va a presentar a Dios, porque Dios estaba ahí corporalmente en Él toda esa plenitud. No sé si te ayuda a ti este aspecto, y espero que les ayude a los que me están oyendo. Sí, la esencia, de verdad, empezar a analizar la esencia de Dios es como si un hombre estuviera en un bote en todo el inmenso mar, y es como todo el mar es el conocimiento de Dios, y no vamos a poder ver el mar hacia dónde termina. Es como que no vamos a poder ver nunca o llegar a comprender cómo es Dios, pero sí quizás podemos saltar y nadar y navegar un poquito y tratar de entender algo de lo que todo este Dios eterno significa. Pastor, hablabas algo de que Dios se ha revelado al hombre muchas veces, o que Moisés vio a Dios, pero no vio la esencia misma de Dios, sino que vio la gloria de Jesús. Esto se conoce en la Biblia, si no me equivoco, como teofanía, pastor. Claro que explícanos un poco más de en qué consiste la teofanía. Se le atribuye como manifestaciones, ¿no? Que es una manifestación de un Dios. En ese sentido de que Dios, hablando de teofanía, que en sí es manifestación, no la manifestación de un Dios. La teofanía consiste en que de cierta manera Dios se dio a conocer o se mostró en ciertas escenas que vemos en el Antiguo Testamento, pero esas teofanías estaban, ¿qué te digo?, mostrando en cierta manera una parte, o mostrando como una parte visible de Dios, o como una parte que nosotros podamos ver, ¿no?, en cierto grado, porque con lo que habla de Moisés, que él vio, el versículo, si estudias el Éxodo aquí, dice que no vio el rostro, pero que vio las espaldas de Dios. Entonces Dios no tiene espaldas, que eso es un ser espiritual. Entonces justamente es un caso, ¿no? Un caso de como que toma una forma de materia, una forma humana, una forma corporal de la manifestación de un Dios, como una pequeña muestra, se podría decir, de todo lo que Él es, ¿no? Que consiste en eso, justamente esa manifestación. Entonces es como que Jesús, antes del Nuevo Testamento, se presenta al hombre en el Antiguo Testamento tomando forma, un cuerpo humano. Y pastor, eso claro, no sé si fue espaldas tan visibles, es lo que Moisés no nos detalla, pero sí detalla eso. Porque el texto puede mostrar una metáfora de simplemente la gloria de Dios. Y pastor, a mí me viene en la mente, por ejemplo, el caso de Jacob. Cuando dice la Biblia que Jacob se iba a encontrar con su hermano Esaú, y entonces él estaba ya muy cerca y él tenía miedo, y dice que a su familia le hace pasar al otro lado del río y él se queda en la otra parte del río, y dice que empieza a pelear con Dios. La Biblia Reina Valera dice que peleó con Dios. Allí se aplicaría la teofanía. Se podría aplicar una teofanía, o también lo podrían atribuir a, claro, una teofanía, o son casos también que lo podrían atribuir al caso de Cristo como una cristofanía, pero claro, más lo veríamos desde ese ángulo que lo mencionas, que tenía cierta autoridad, ¿no? En esa lucha que tienen, que tenía cierta autoridad de que él le pide ciertas condiciones para que el conflicto termine.
porque el texto dice, peleó contra Dios y el hombre le decía, Jacob, suéltame. Y Jacob le decía, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Ahí se ve la autoridad cuando él bendice a Jacob. Y le cambia el nombre, ya no le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Que son, que te digo, una de sus manifestaciones. Una de sus manifestaciones. Una de sus manifestaciones que se da en el caso de Dios, que tiene esa facultad que está por encima del espacio y tiempo, por encima de la dimensión en la cual nosotros nos encontramos, de que Él puede manifestarse y luego dejar de manifestarse, regresar a su estado actual como Él es en sí. Eso escapa de todo, las leyes de la naturaleza, sobrepasa nuestro razonamiento humano y nos deja así pasmados de quién es Dios. Y también, pastor, en la Biblia hay partes donde se menciona al ángel de Jehová. También se refiere entonces a la aparición de Dios al hombre. Antes del Nuevo Testamento se ve el ángel de Jehová. No dice un ángel, uno de tantos que está ahí. No menciona a Gabriel, el ángel Gabriel, sino dice el ángel, refiriéndose a una persona. Uh-huh. Y eso también mostraría la aparición de Dios, la manifestación de Dios, o está hablando ahí de otro ángel más en la creación divina de Dios. No, ese es un ángel particular, que es un ángel en sí que, claro, se ha mostrado como ángel, pero son una de las situaciones donde Cristo en el Antiguo Testamento, como le pasó con Moisés, en este caso ya más visible, más corporal, si se puede decir así, que se muestra o se da a conocer, ¿no? Claro, se manifiesta. Se manifiesta y, como te digo, tienen facultades de tomar, que tienen la facultad de mostrarse entre el espacio y tiempo de una manera corporal y visible, ¿no? Cosa que para nosotros es un asunto que no cuadra, que la razón normal no cuadraría. Y eso es en caso de entonces Dios se mostraría al hombre a través de una forma corporal. Pero vemos en el caso de Moisés, cuando Moisés sube al monte, el monte dice que estaba ahí ardiendo, y de pronto Moisés llega a ese lugar y ve una zarza ardiente. Uh-huh. ¿Cómo se entendería esa manifestación de Dios, pastor? Una teofanía, pues, una teofanía que más claro que se manifiesta no solamente en forma de persona. La manifestación de la teofanía puede darse también en forma de materiales, ¿no? En este caso, que el fuego es parte de la materia. Uh-huh. Se manifestó en fuego. Se manifiesta en fuego, en la zarza, y la zarza no se consumía. Suceso también que van a ver en el caso de esta escena que me hace mencionar, de Dios, más claro, o del desierto, cuando ellos se encuentran en el desierto. Y cuando están viajando por el desierto, ¿qué es lo que pasa? En el día era también fuego, una columna de fuego que les permitía tener, ¿qué cosa? Aire acondicionado durante las bajas temperaturas que alcanzan esos desiertos. Claro, entonces podemos ver que Dios se manifiesta en formas materiales. Sí, que ves la misma forma de fuego, que en el día se transformaba en ¿qué? En columna de nube. Columna de nube, que lo entendían que era la Shekinah, y más claro que era la gloria de Dios. Sí. ¿Quién es la gloria de Dios? Es justamente su Hijo, Cristo. Y ahí no está, pues, esas manifestaciones no lo vemos personificadas, ¿no? Sino mostradas con escenas de la naturaleza, fuego, nube,
que les daba aire acondicionado también para las grandes temperaturas durante el día, que más o menos alcanzan los 50 grados a 60 grados en aquellos lugares. Entonces vemos todo un escenario dentro del rol histórico de la escritura, ¿no? De cómo Dios se fue mostrando, dándose a conocer. Entonces podemos ver a Dios, o sea, manifestarse a Dios en el Antiguo Testamento, más que nada como se podría decir en dos etapas, ¿no? En una forma material, como usted ya decía, en la zarza o en una columna, pero también hablando de la teofanía, ¿no? Es como que se aparece la parte visible de Dios, que sería Jesús manifestándose, pero antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, tomando una forma humana. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento, pastor? Juan inicia diciendo, jamás hombre ha visto a Dios, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. ¿Cómo podemos entender esto, pastor? Porque ya podemos ver a Dios manifestarse en una forma visible, humana, que puede salir afuera y empezar a predicarle a uno, predicarle a otro, sanar a los enfermos. Ya podemos verlo, podemos escucharle. ¿Cómo más explica esto, pastor? Bueno, creo que la explicación más posible y más cerca y absoluta se encuentra en la Biblia. Y Juan 1:14 nos dice lo siguiente: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Quiero detener ahí, y aquel verbo, justamente que les hablamos de ese verbo, que era el medio para llegar a ese Dios. Pero vemos también, acá nos dice que Juan en el capítulo 1, versículo 1, que lo atribuye, ¿qué cosa? Que ese verbo era Dios y que estaba con Dios. Entonces entendemos que era Dios, ¿qué cosa? Hecho carne. Dios se hizo materia y habitó entre nosotros. Pero acá Juan no se detiene en ese asunto. Juan se sigue ampliando aquel asunto con la dirección del Espíritu Santo, que estaba iluminando su entendimiento para que Dios siga revelando lo que quería decirnos. Y vimos su gloria. ¿Y aquí de qué gloria mayormente se le atribuye la gloria? O en el Antiguo Testamento, ¿a quién se le atribuye gloria? A la nube, ¿no? Que se manifestaba en el templo de Salomón, en la nube que los acompañó en el desierto. Y vimos la gloria del unigénito, dice, del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué más menciona? Lleno de gracia y verdad. Que en él estaría más claro consumada ese misterio tan grande, te digo tan grande, de toda la esencia de Dios mostrada corporalmente, como Colosenses 2:9 lo dice, ¿no? Toda la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios corporalmente habitando en él. Es muy interesante, pastor, empezar a estudiar todo esto y ver qué es la esencia de Dios. Ciertamente, como ya lo decía, este tema es como todo un mar, ¿no? No vamos a poder entender todo, no vamos a llegar a la profundidad del mar, pero quizás podemos entrar y empezar a nadar en él y empezar a entender un poco de lo que la esencia de Dios significa. Podemos ver a Dios que se manifiesta en el Antiguo Testamento de una forma humana, conocida como la teofanía, ¿verdad? Podemos ver a Dios que se manifiesta al hombre a través de formas materiales. Podemos ver a Dios que se manifiesta en la persona de Jesucristo. Y quizás una pregunta surgiría aquí, pastor. ¿Por qué es que Dios ha querido manifestarse al hombre? ¿Por qué es que Dios desde el principio ha tratado desde que el hombre peca, se rompe la relación con Dios? Pero Dios envía a Jesús y es como que restaura esa relación.
¿Por qué Dios nunca quiso perder esa relación? ¿Por qué Dios buscó las formas de manifestarse al hombre, pastor? Bueno, ya finalizando, nos queda casi nada de segundos. Génesis 9:6, si me puedes apoyar por favor. Génesis 9:6 nos habla de que somos a la imagen de Dios. Entonces Génesis 9:6 nos está atribuyendo que tenemos el vestigios en que borrosos, en que dañados por la corrupción del pecado, conservamos todavía esa pequeña esencia de ese Dios. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo en la versión textual, donde dice Génesis 9:6, dice: el que derrame sangre de hombre, por los hombres su sangre será derramada, porque la imagen de Elohim hizo él al hombre. Somos el único ser que Dios creó, y eso nos hace especiales, que nos creó de esa imagen de él. Pero Juan 3:16 dice de que tal manera él amó al mundo, amó su creación. No solamente involucra al hombre, sino toda la creación. Amó su creación, de tal manera que dice que mandó a su hijo. Y ese término manera quiere decir que no en sí no valíamos nada, pero quiso él demostrar su justicia, de que su hijo fuera sometido a padecimientos, para que en él nuevamente seamos reconciliados con el Padre. Y eso es, te digo, algo maravilloso, como le dijo a Moisés: seré misericordioso con quien seré misericordioso. Y eso es wow, de preguntarse de entender a ese Dios, pero que también es un Dios de ira, un Dios soberano, un Dios que te digo que es justicia en esencia propia. Y así, pastor, podemos ver en la Biblia qué complejo es tratar de definir a Dios. Y también creo que debemos tener cierto cuidado en tratar de decir la esencia de Dios es esto y es así y me cierro aquí. No. Porque si bien es cierto, podemos ver en la Biblia que es imposible definir a Dios en términos precisos, o definir la esencia de Dios en términos precisos y decir esto es lo que significa la esencia de Dios. Amén. Bueno, solamente finalizo diciéndoles que la Biblia no revela el origen de Dios, no habla de su existencia. Él se dio a conocer por medio de la revelación de su creación, por sus atributos, por su carácter, por lo que muestra en sí, sus atribuciones de lo que Él en sí hace, y esas muestras nos hablan de su ser en sí. Y con esto creo que finalizamos. Hasta un próximo reencuentro, que bueno, nos acompañes en el programa. Que Dios les bendiga a toda la audiencia. Bendiciones. Nuestros servicios dominicales: Clamor matutino, 6:30 AM. Servicio central, 10 AM. Servicio nocturno, 7 PM.